título El tiempo con Dios, juicio por la idolatría. Y dice el resumen, el pueblo de Judá fue testigo de todo lo que sufrieron Jerusalén y las ciudades de Judá, porque no le prestaron atención a los profetas enviados por Dios, ni quisieron convertirse de su maldad. Aún así, no se arrepintieron ni tuvieron temor por cumplir la ley de Dios, sino que empezaron a ofrecer incienso a dioses ajenos en Egipto. Dice que cuando ellos estaban allí, esas ciudades en Migdol, en Tafne y en Memphis, que eran ciudades muy poderosas, muy prósperas, donde ellos habían ido y se habían establecido pensando que les iría bien, y que la protección de Egipto, este imperio que había conquistado el imperio asirio, que si se recuerdan o les comento que el imperio asirio había llevado a unos años atrás, había llevado cautivo al reino del norte de Israel, porque el reino de Israel se había dividido allá en la época después de Salomón, a través de su hijo, Jeroboam y Roboam. Se dividió el reino en el reino del norte o Israel y en el reino del sur o Judá. Se dividió, ¿no? Se habla de las dos formas, se puede leer ahí en la Biblia. Entonces, el reino del norte, que también fueron el pueblo judío que se desvió, que no adoró a Dios. De hecho, ellos plantaron otros, como sabemos, todos tenían que venir a Jerusalén para adorar al Señor, y ellos en la división para que no se fueran hasta Jerusalén, ellos levantaron templos o lugares de adoración al Señor, 3 lugares allí en el reino del norte, y allí adoraban a Dios. Y de ahí vemos, y podemos entender lo que la samaritana, cuando le dice al Señor Jesús, ustedes dicen que hay que adorar en Israel, pero nosotros decimos, ¿no? Y podemos entender eso por la división que hubo en el reino, ¿no? Y Asiria es el que había conquistado y había llevado cautivo al pueblo del norte, o Israel. Y entonces era un pueblo poderoso. Los asirios eran muy asesinos, bueno, como todo imperio en esa época, eran muy asesinos, eran malos, trabajaban psicológicamente, o sea, eran bastante sanguinarios los asirios. El ejército egipcio conquistó a los asirios. Entonces, por eso, este remanente que se había ido de Judá y que había llevado, se recuerdan a Jeremías sin consultarle y a Baruch, pensaban que no había reino más poderoso que Egipto, porque había conquistado a Asiria, ¿no? Pero vimos en el día de ayer que Dios había dicho que iba a fortalecer el reino de Babilonia. Hablaba del rey de Babilonia como el siervo de Dios, mi siervo, el rey de Babilonia, va a ir y va a conquistar a este que ustedes se piensan que es tan grande, Egipto, lo va a conquistar como el pastor sacude la capa, y yo les decía, es como cuando sacudimos una ropa y la tierra sale, así de fácil iba a conquistar Babilonia a los egipcios. Pero aquí me encanta el Señor, y como yo les decía ayer, cuando hablamos, o antes de ayer, cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de corrección o castigo de parte de Dios, solamente no es como nuestros pensamientos. Cuando hablamos de esto, se puede ver a través de la palabra el amor de nuestro Dios hacia su pueblo, porque Él no desea que ninguno se pierda, al contrario. Bueno, lo dice allí un versículo, si alguno lo tenemos por tardanza, que el Señor no venga, no es así, es que Él quiere que ninguno se pierda, que todos lo acepten a Dios como Señor. Por eso es que envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, para reconciliarnos. Él en todo momento trata de reconciliarnos, ¿no? Y lo dice allí en el versículo número 4, envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde el principio y sin cesar. Y sigue enviando
profeta sigue enviando hombres y mujeres a predicar la palabra del Señor a todos lados. Sigue el Señor enviando su gente, su ejército, para que se predique la palabra del Señor y el reino de los cielos venga sobre nuestras vidas y muchos se arrepienten. Lo sigue haciendo, sigue actuando de la misma forma nuestro Dios y sigue habiendo personas que mueren por causa del evangelio en otros países. Esa es una bendición que nosotros tenemos, que tenemos la libertad de poder salir a través de las redes sociales y predicar la palabra y nadie nos dice nada y no corre riesgo en nuestras vidas. Pero en esa época, bueno, y como lo vamos a ver, como sucedió con Jeremías y como sucedió con muchos de los profetas, fueron asesinados. Y como sucede actualmente, con muchos hermanos que están en el campo misionero, corriendo riesgo sus vidas. Muriendo por amor al evangelio, por predicar las buenas nuevas, ¿no? Entonces el Señor dice que envió a sus siervos desde el principio. Vemos que allá desde Adán y Eva, ya el Señor, ellos estaban escondiéndose del Señor y el Señor ya estaba trayendo restauración a la vida de Adán y Eva. En el mismo instante hicimos el sacrificio que hubo, el primer sacrificio para reconciliarnos con el Señor, fue cuando el Señor, recuerdan que Adán y Eva estaban tapados porque habían descubierto que estaban desnudos. El Señor dice que le dio túnicas, cosió túnicas para ellos, para vestirlos, y para esto tuvo que morir un animal, para la piel, ¿no?, de ese animal, y ahí hubo el primer derramamiento de sangre, en donde el Señor, a través de ese primer derramamiento de sangre, de ese primer sacrificio, hubo reconciliación momentánea, sabemos que en el Antiguo Testamento, hasta que vino el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre, ¿verdad? Ya no tenemos que andar haciendo sacrificios, porque ya todo lo hizo nuestro Señor. Simplemente nosotros tenemos que entregar nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros malos caminos, cosa que no hicieron este pueblo, a pesar de que Dios les buscó. Y no es que Dios le dijo, listo, no, se acabó, acá me enojé con ustedes solamente, sino que Dios se toma el trabajo de decirles a Jeremías, explícale por qué. Explícale por qué mi ira se encendió hacia ellos, por qué mi juicio se hizo real hacia ustedes. Y lo vemos en el versículo número 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están asolados y no hay quien habite en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses extraños que ni ellos habían conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Luego el versículo número 4 que ya les leí, y en el 5 sigue, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses extraños. Que yo también les hablaba y les decía que a veces a nosotros nos vienen y nos dicen, uy, aquella persona te tira las cartas y te dice todo, y vamos, y a lo mejor les llevamos ofrenda, o a lo mejor nos cobran. Algunos dicen que los que son buenos no cobran, pero son todos, no, son todos dioses extraños, como habla la Biblia, en donde vamos y hacemos todo tipo de cosas que hasta nos avergüenzan, y no tenemos ninguna vergüenza, y hasta le hacemos propaganda a todo. No, ¿sabes? Fui a una mujer que me contó todo, que me dijo todo, hice esto, me dice que tengo que hacer esto, que tengo que dar vuelta a la puerta, para acá, para allá, y hacemos hasta lo imposible. Lo más difícil lo hacemos porque esas personas nos dicen que a través de esto nos irá bien. O personas que miran en el horóscopo, no salen a la calle sin mirar su horóscopo, y hay un mal augurio. Tienen temor y se guían por eso, que nada que ver, son dioses extraños.
Dios es el dueño de nuestra vida. Él es el que conoce. En el Salmo 139 dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que lo primero que vieron nuestro embrión fueron sus ojos y que no habíamos vivido ni siquiera un solo día. Ni un solo día habíamos vivido y Él ya tenía todos los días escritos. O sea que el horóscopo, por más que te diga lo que te diga, es mentira. Dios es el que conoce tu vida desde tu nacimiento hasta el último respiro, desde el primer respiro, así en el vientre, hasta el último respiro. Y no solo conoce tu vida, sino que conoce tus pensamientos, tus intenciones.